Nos acompaña a esta hora el señor presidente del Congreso y del Senado, por supuesto, Alexander López. Presidente, buenos días. ¿Cómo está, Gustavo? Muy buenos días. Cordial saludo para usted, el pueblo colombiano. ¿Qué va a pasar en el futuro con esos proyectos si la coalición sigue rota? Hombre, lo primero es enviar un mensaje desde el Congreso, pero también desde el gobierno, de tranquilidad y de diálogo. Creo que es lo primero que tenemos que decir. Creo que estas 3 semanas nos van a servir muchísimo, un poco para librar tensiones que tenemos en el Congreso inicialmente, que terminan pues con unas sesiones muy complicadas, muy diríamos nosotros, muy agresivas, y eso va a servir pues que el Congreso logre un poco la normalidad y la tranquilidad. Lo segundo, terminamos con unas marchas grandes en el país, enviándole mensajes al gobierno, enviándole mensajes a los otros sectores que no piensan igual que quienes lideraron las marchas lo hacen. Y entonces ese mensaje tiene que recogerse, Gustavo, en términos de avanzar en los diálogos, avanzar en la construcción de confianzas y en la construcción de propuestas que nos permitan entonces avanzar en mejorarle la vida al pueblo colombiano. De eso se trata, Gustavo. Presidente, pero su tono y la manera de expresarse suya se distancia un poco de la del presidente, porque el presidente lo que dice en sus manifestaciones es que la culpa es de una extrema derecha, de la oligarquía y de los medios de comunicación. Usted, en cambio, cree que hay que tender unos puentes. Yo le pregunto, ¿reconocen ustedes alguna falla en la forma de presentar los proyectos o la culpa siempre es de otros? No, yo creo que, el país requiere cambios. Nosotros ganamos el 19 de junio del año pasado, 11 millones y medio de colombianos nos apoyaron con unas propuestas y con un programa. El presidente es enfático y en eso terco en que ese programa y esas propuestas salgan adelante, nosotros también. Obviamente en el camino vamos a encontrar sectores muy poderosos de este país que no les conviene que esas reformas sociales salgan adelante. Sectores políticos, en este caso el Centro Democrático, Cambio Radical, Vargas Lleras a la cabeza, pues que han estado históricamente y los partidos tradicionales gobernando este país, pues no les conviene que a nuestro gobierno le vaya bien. Entonces van a tratar y están tratando por todas las vías de que estas reformas que son buenas para Colombia, que se necesitan en el país, o sea, reformas como la salud, la laboral, la pensional, son reformas que no se hacen hace 30 años. El mundo ha evolucionado, Colombia ha evolucionado, tenemos una tragedia, el sector agrario está casi apagado, el sector industrial casi apagado, el sector comercio está casi apagado, entonces hay que producir cambios y reformas. Entonces, lo primero, nosotros estamos abiertos al diálogo para que esas reformas se consoliden, se concerten y salgan adelante. Y segundo, hay otros sectores, insisto, grandes poderes económicos, partidos tradicionales, mafias y clanes corruptos que siguen enquistados en el Estado y en la sociedad, que no quieren que avancemos. Y obviamente a veces también cometemos errores enviando mensajes, diríamos nosotros, de confrontación innecesarios, cuando lo que hay que hacer es dialogar, ¿sí? Ponernos de acuerdo, exponer argumentos técnicos, argumentos sociales y avanzar en estas reformas que requiere el país. Yo soy absolutamente convencido de que eso debe ser así. Presidente, pero es curioso desde luego que se diga que los partidos tradicionales están en otro sentido cuando ellos han sido bastión fundamental para la aprobación de la agenda del gobierno. Eso hizo de la reforma tributaria y el Plan Nacional de Desarrollo. Pero yo quiero preguntarle por un punto específico. ¿Cómo usted cree que afecta la determinación de la Corte Suprema de Justicia de llamar a indagación a 19 congresistas precisamente liberales, que es un partido tradicional, por eventual y presuntamente apoyar las medidas del gobierno a cambio de mermelada? Es que ahí está diríamos nosotros, una de las respuestas a todo lo que ocurre. El presidente Petro y el gobierno no van a cambiar principios por mermelada o por contratos o por puestos. Eso no va a pasar, porque si no, ¿para qué quisimos nosotros hacer el cambio? ¿Para seguir iguales? Nosotros hemos tenido un debate muy fuerte con el presidente y algunos sectores políticos a quienes son de gobierno e iniciaron el gobierno con nosotros. Y lo primero que se ha advertido es que este gobierno es completamente distinto a los anteriores. Si bien es cierto, deben haber unas participaciones
en algunas entidades del Estado, esa participación de las entidades del Estado no significan que eso se preste para seguir cometiendo los graves hechos de corrupción, de desfalco, de ampliar las nóminas, ¿sí? Y de generar todos los, diríamos nosotros, todos los hechos de corrupción históricos que se han presentado. Eso no puede pasar. Pero también eso tiene que ser coherente con los acuerdos. O sea, si usted como gobierno hace un acuerdo con un partido que también es de gobierno, pues lo mínimo que puede esperar es que esos congresistas acompañen al gobierno. Pero es que aquí estaban pasando cosas contrarias. Aquí se hizo un acuerdo, diríamos nosotros, con el gobierno, con partidos de gobierno, y llegaban a votar y votaban distinto a como se había acordado o como se ha planeado, o sea, o como debe actuar un partido de gobierno. Entonces, eso se está volviendo a replantear, eso se está discutiendo en este momento. De hecho, hemos iniciado ya con el ministro del Interior y una comisión que acordamos con el señor presidente de avanzar en estos diálogos, de avanzar en la reconstrucción diríamos nosotros, de esos equipos de gobierno, esos acuerdos con los demás partidos de gobierno o los que ahora son independientes, para poder avanzar en lograr aprobar estas reformas que hoy requiere de manera urgente el pueblo colombiano. Presidente, muchas gracias, y pendientes de la reconstrucción de esa coalición de gobierno. Muy amable. Bueno, Gustavo, buenos días.